Avanzando con lo que estábamos limpiando esta radio, esto es lo mejor que pude hacer, de sacar el óxido. Creo que ha quedado bastante aceptable de lo que estaba completamente oxidado, ahora es muy poco, pero todavía después voy a darle una retocada. Entonces vamos a ver ahora que está más limpio, que ya se puede agarrar, ya se puede revisar un poco qué cosas nos encontramos. Entonces hemos dicho que estos dos son condensadores electrolíticos. Esta es una bobina de frecuencia intermedia, esta es otra bobina de frecuencia intermedia, esta es la bobina de antena, y abajo tenemos bobina osciladora que está metida acá, que es esta, y esta bobina de aquí chiquita, esa es bobina de atrape o trap coil, que sirve para eliminar la frecuencia intermedia en la entrada para facilitar el paso de la señal, que después vamos a revisarlo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es vamos a revisar qué componentes están bien y qué componentes están mal, para ver hasta dónde avanzamos y si vale la pena seguir con la restauración, por lo complicado que puede ser a veces encontrar los componentes. Entonces lo primero que vamos a encontrar es, vamos a revisar las bobinas para ver si tienen continuidad y si están los campos, los devanados abiertos y no están quemados. Entonces lo que vamos a ir explicando uno por uno es sobre el esquema inicial. Vamos a comenzar en orden. Lo primero que tenemos es que desde la antena de entrada tenemos una bobinita con un condensador. Esta es la bobinita que le llaman la bobina de atrape, que tiene 8 ohmios y un condensador. Entonces vamos a ver si esto existe y si está bien. Entonces si volteamos el chasis y vemos acá, esta es la bobina vamos a poner esto por acá, esta es la bobina que estábamos identificando, y acá están los dos terminales de conexión entre este y este. Entonces vamos a ver si unidos, si está el campo, el enrollado cerrando circuito, y ven que cierra con 12 ohmios, o sea que si hay continuidad, esa bobina aparentemente está bien. Lo que indica este 8 ohmios, bueno, sale con 12, pero está bien, está cerrado con continuidad y está con un condensador en paralelo que es regulable, variable. Ese condensador es este que está acá, que debe salir por la parte, que debe verse por la parte de aquí. Con este tornillito se regula. Entonces ya hemos identificado que sí está bien la bobina y vamos para adelante. Ahora vamos a ver la otra bobina, la bobina que es la que indica aquí, bobina de antena, que es L1 y L2, devanado primario L1, devanado secundario L2. Uno tiene 1 ohmio de resistencia, la otra tiene 2 ohmios de resistencia, que es esta bobina. Entonces vamos a ver, acá hay dos enrollados. Si ven ustedes, acá hay un enrollado y acá arriba hay otro enrollado. Uno muere acá abajo y el otro va acá arriba. Entonces vamos a medir continuidad de esta bobina. Y este es un punto. Acá tenemos un punto, acá tenemos otro punto. Nos falta un tercero. Entonces vamos a ir midiendo. A ver, este con este está abierto.
no hay continuidad. Este con este, acá sí cierra. Vamos a y tiene 8 ohmios, y acá lo que nos dice es que en este hay uno que tiene 1 ohmio, uno que tiene 2 ohmios. A ver, es un poco alto, entonces vamos a encontrar, acá hay uno de los campos, el otro debe estar, hay uno común que debe ser tierra. Vamos a ver, aparentemente este puede ser tierra. Entonces una bobina puede venir de acá a acá, $14 ohmios. Vamos a poner de acá a acá, 8 ohmios, y la otra es de acá a acá, que también está con continuidad. Ahí marca 2 ohmios. 2 ohmios, y la otra marca $8 ohmios. Entonces esta bobina sí está bien porque las dos bobinas están cerrando campo, lo cual nos indica de que estamos con la bobina, con los devanados no rotos, sino están continuidad. Esta bobina está bien. Entonces ahora vamos con la otra bobina, que esa era la bobina antena. Ahora vamos con la bobina osciladora. La bobina osciladora debe ser, vamos a encontrarla por acá, aquí está atrás, fíjense, acá atrás está la bobina osciladora, y también tiene que tener continuidad. Acá hay un campo, un punto, acá vemos que sí tiene continuidad en la bobina osciladora. Y el otro campo aparentemente este es uno, acá hay, acá también hay. Entonces acá están los dos, acá hay un lado de la bobina, y acá está el otro lado de la bobina. Entonces la bobina osciladora también tiene los dos campos cerrados, vale decir estos dos. Esta es la bobina antena y esta es la bobina osciladora. Ahora vamos con las bobinas de frecuencia intermedia, que son dos. Una de las bobinas de frecuencia intermedia es esta, que son dos bobinas. Vamos a ver, hay una que está entre este y este punto. Debería de darnos continuidad exactamente.
3 ohmios y la otra entre los opuestos. $7 ohmios. Esta es esta. Acá hablan de 18 ohmios en cada una de las dos y la otra de 57 y 47. Bueno, pero lo que sí vemos es que por lo menos en esta bobina sí hay continuidad, o sea, está funcionando bien. Ahora vamos en la tercera, que es en esta bobina, la que está adentro de esto. Vamos a tocar los dos polos del extremo, a ver si nos indica continuidad. No tengo buen apoyo. Ahí está, 33, y el otro debe ser este, con la parte de arriba, que es la otra toma de la bobina. Vamos a apoyar mejor. Ahí estamos, 14 ohmios. Entonces también está los devanados cerrados. Significa que las bobinas, todas las bobinas están bien, no están abiertas. Los ohmiajes están un poco alterados, pero eso es cuestión de revisarlo con más calma, pero por lo menos están bien las bobinas. Esa es una buena noticia, porque no hay que trabajar con esto, que es complicado. Ahora, para el parlante vamos a hacer lo mismo. Vamos a retirar esto y vamos a poner el parlante para explicar un poco. El parlante tenemos que arreglar esto, que vamos a echarle cola para reforzarlo, y todo lo voy a pintar, retocar con cola sintética para darle mayor rigidez, porque el papel ya está muy reseco. Vamos a reforzarlo. Segundo, que sí veo que no choca, lo cual está bueno. Entonces acá tenemos, este no es imán permanente, sino tiene una bobina de campo que crea el campo magnético. Ojalá que esto esté bien, y esto tiene dos alambres que están conectados aquí a estos terminales. Entonces vamos a ver si están cerrados. Vamos a ponerle mayor capacidad. Ahí está, fíjense, nos da continuidad, significa de que esta bobina de campo sí está bien. Entonces ahora nos vamos con la otra bobina de acá. La bobina de acá tiene un ingreso, que es la bobina de audio, y la salida es en la parte de abajo que da parlante. Vamos a ver la bobina del parlante primero. La bobina del parlante la vemos acá y sí cierra. O sea, la bobina que está pegada al cono está bien. La única que faltaría es el campo de ingreso, que está puesto entre estos dos terminales, entre este y este. Y no hay señal. Significa que este transformador de audio está abierto, se ha quemado, porque si ustedes ven no hay señal alguna. Debería de cerrarse el campo. Entonces, al estar quemado, definitivamente esta ha sido la falla de la radio que ha hecho que no suene, porque el parlante no va a sonar porque tiene este transformador quemado en el campo primario. Normalmente el primario esto viene de la válvula, tiene un mayor voltaje,
puede estar en el orden de los 200 voltios, y la salida es de voltaje bajo, de 5 voltios aproximadamente. Entonces acá hay voltaje alto y amperaje bajo en la válvula, y donde sale el parlante es voltaje bajo y amperaje alto. Entonces este es un transformador que transforma de alto voltaje a bajo voltaje. Entonces lo que está mal es esto. Lo que tendremos que hacer, normalmente el que se quema es el campo de alto voltaje, que tiene más vueltas, tiene un alambre más delgadito, y aquí es donde se ha interrumpido, se ha roto el devanado, el enrollado. Normalmente se rompe al comienzo o al final, entonces se puede desarmar y ver si se puede reparar, si es al comienzo. Si es al final es un poco más complicado. Entonces vamos a ver, sacándolo, si podemos desarmarlo y repararlo. De lo contrario vamos a tener que cambiar esta pieza, que es el transformador de audio. Esto se puede cambiar con cualquier transformador de 220 a 5 voltios, por ejemplo, en un aproximado, si no hay una manera como calcularlo. Pero vamos a ver ahora si podemos repararlo, sacándolo y revisándolo. Bueno, hasta aquí con lo avanzado. Entonces voy a hacer un mantenimiento al parlante y voy a tratar de arreglar esta bobina de audio. Bueno, he desarmado el transformador. Esta es una prueba prácticamente destructiva. Pensé arreglarlo. Esto va en la E. La E se cierra con esta I, y esto va acá adentro. Por lo tanto, el campo inducido por el de afuera se traslada al interior. Mejor dicho, el interior se trabaja al exterior. Esto, como tiene más vueltas, baja voltaje a esto, que es un cable más grueso, y esto va al parlante. Esto viene de la válvula. Ahora, ¿qué ha pasado acá? Esto tiene puntos de sulfatado varios. Vamos a ver para mostrarlo. Tiene varios puntos. Tiene uno por acá. Después tiene otro por acá. Otro por acá. Ha sido a su vez recalentado y tiene múltiples roturas. Por eso es que hay cables por todos lados sin continuidad. Esto no tiene arreglo. Normalmente, si es una sola rotura al comienzo o al final, se puede recuperar, como es lo que intentan hacerlo, pero ahora solamente queda reemplazarlo. Entonces vamos a reemplazarlo por uno que tenga una relación de transformación de 220 voltios a 5 o 6 voltios. Eso es más o menos lo que se puede acomodar. Es un transformador pequeñito y vamos a adaptarlo lo necesario para poder habilitar el parlante, que lo hemos desconectado, y vamos a habilitarlo nuevamente con un nuevo transformador. Bueno, avanzando, como les dije, ya limpiamos lo mejor que podíamos el chasis, y ahora voy a centrarme en lo que sería la etapa de alimentación, que normalmente es la última etapa de la radio, en el cual básicamente voy a reconstruir la sección del transformador, el tubo rectificador, para poder obtener el B+, y tener esta parte habilitada. Y después vamos a ir viendo los demás tubos, pero inicialmente esta primera etapa. Entonces, para esto vamos a trabajar, como les repito, con el transformador, que ya lo conseguí, ya me llegó, y vamos a vestir el tubo rectificador de acuerdo a lo indicado acá, que son
dos transformadores, dos condensadores electrolíticos de 8 y de 10. Como no tengo 8, voy a ponerle los dos de 10, una resistencia de 330 ohmios, y la bobina, que es el choque o el shunt que le llaman, de la bobina de campo del parlante, porque no es un parlante magnético. Y después el otro devanado del transformador, que es los 6.3, que va tanto a la luz piloto como a la alimentación de los demás tubos. Entonces, viendo lo que hemos avanzado, primero con respecto al transformador, ya lo tenemos aquí, lo he mandado a preparar. Va a ser de 350 voltios para alimentar al rectificador. Es un rectificador de media onda. De lo contrario sería 350 0 350, pero cuando es 0 350 es de media onda. Tenemos el campo de 6.3, el devanado de 6.3, y el ingreso de 220 voltios. Esto voy a adaptarlo para que entre en este agujero. Acá tiene voy a trasladar un par de agujeritos acá para impernarlo y que no se mueva, y con eso ya tendríamos la alimentación del transformador. Voy a ponerle un cable de alimentación con el switch, que sería en un inicio el switch que vamos a poner el interruptor de inicio de apagado. Y en cuanto al filtro, que es la bobina de filtro, que es este choque o este shunt, vamos a decirles de que al reparar este parlante, que le hemos puesto la cola, el pegamento, ya está bastante mejor. Ahora sí tiene la rigidez necesaria. Le he cambiado el transformador de audio, le he puesto uno que he encontrado que daba de 220 a 7.9 voltios. Lo ideal hubiera sido de 220 a 5, no más de 6, pero como tenía 8, entonces lo que estoy haciendo para no botarlo es ponerle en serie una resistencia de 2.2 ohmios, porque aproximadamente el parlante tiene como 4.4, entonces la tercera parte será añadido en resistencia en serie, de manera de bajar el voltaje que llegue al parlante. En lugar de llegar a 7.9 debería llegar aproximadamente unos 6 voltios, algo así. Vamos a probar a ver si sirve. Tampoco sé exactamente cuál es la inductancia de esta bobina, que va a ser la bobina de filtro. Vamos a verificarlo, y ya pusimos el conector, entonces lo tenemos listo para poder hacer la conexión. Entonces volvemos cuando ya tenga habilitado este tubo, que es con estos 4 pines, y puesto el parlante con el transformador con su interruptor, y venimos para meterle algo de energía a ver qué pasa. Problema con el borne. El socket de la rectificadora, uno de la base del pin falta, no existe. Voy a tener que adaptarlo uno, porque no tengo este socket. Voy a adaptarle uno para que pueda agarrar el pin que está faltando. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer con la parte eléctrica, y llegó el momento de ponerle energía para ver cómo hemos trabajado todos los detalles, pero quiero hacer un pequeño resumen. Este cable blanco que están viendo ustedes acá va a ser mi antena. Como ustedes pueden apreciar, no está conectada todavía. Esto va en la bobina del trapping.
todavía no lo he conectado porque quería ver cómo va todo el funcionamiento paralelo, ¿no?, de lo que hemos trabajado. Entonces, explicarles un poco. Primero, para no olvidarme, he puesto una resistencia acá. Esta resistencia es una de las resistencias, vamos a ver, esta es una de las resistencias que encontré, que es la R5, que la encontré suelta, solamente conectada en uno de los terminales. ¿Y por qué? Porque he apreciado que han puesto ya otra más moderna, que viene a ser esta de acá. Esta resistencia no es de los años 35, que es esta radio, entonces ya había sido cambiada, y la otra solamente la habían levantado, habían dejado un polo fuera, uno de los terminales fuera. Esta es la única pieza que sobró, digamos, del esquema, de la comparación con el esquema original. Ahora, ¿qué cosa hemos encontrado? Y voy a explicar en unos minutos más el funcionamiento del diagrama. Hemos cambiado todos los transformadores, tanto los de papel, los paper caps, como los electrolíticos, porque los electrolíticos son demasiado viejos y estos los he dejado de adorno, lo que están viendo ustedes acá, los he dejado de adorno, y los que habían ya reemplazado, que también posiblemente tengan una cantidad de años importante, los he reemplazado porque están inservibles. Y estos son los de papel, que también están secos y miren cualquier cosa. El potenciómetro, como les dije, es reemplazado por un potenciómetro completamente nuevo, de las mismas características. Le he puesto de 10K ohmios, esto es de 7.5, no hay ningún problema. Y acá ven una serie de cables, que son todos los cables que están resecos, cuarteados, que se quiebran, que los hemos ido reemplazando, y ustedes los pueden ver ahora que volteemos el esquema con colores un poco más encendidos. Las resistencias no están todas en la medida exacta, pero quiero probarlos así con algunas variaciones para ver cómo arroja el voltaje, y a ver si ya nos levanta señal. Eso es una de las cosas que quería hacer. Y otra de las cosas importantes de explicar es que encontré esta pieza, que es un diodo. Este diodo estaba en reemplazo de esta válvula, que es la rectificadora, porque lo que estaba haciendo el diodo era reemplazar el socket que estaba dañado. Al estar dañado no servía esta válvula y la habían bypassado con una resistencia, con este diodo, y estaban evitando. Entonces habían modificado un poco la circuitería y los cables estaban más largos, posiblemente crear alguna interferencia. Y también he encontrado algunos condensadores que estaban totalmente fuera de valor en el cambio. Por decir, en lugar de 25, este de acá, el C13, que es el de acople, que sería este de acá, en lugar de tener 0.0025 microfaradios, lo cual es lo mismo que decir 2500 nanos, ¿no? Entonces tenía 50.000 picofaradios, o sea, tenía una cantidad muchísimo más alta. Entonces, raro, no sé lo que podía pasar. En realidad, esto debería ser, perdón, dije 2500 nanos, no, 2.5 nanos, que son 2500 picofaradios. Entonces, hecho todo esto, ha llegado el momento de meterle energía para ver un poco qué nos pasa. Lo único que no he
puesto yo es el transformador que lo mandé a confeccionar. Pedí que el secundario me arroje 350 voltios en uno de los secundarios y 6.3 en el otro, como lo indica aquí. He codificado todas las piezas, las que he cambiado o no he cambiado de acuerdo a mi esquema de trabajo, siguiendo los mismos números del esquema original, del diagrama original, y comparando las capacidades y técnicas de cada una de las piezas, para después poder hacer la revisión en una forma más sencilla en la identificación rápidamente de la pieza. Entonces lo único que me queda ahora es, vamos a meter energía a través de un variac. Lo tengo enchufado a un variac, voy a ir meterle un voltaje de poco a poco. Cuando lo conecto ya tengo que poner el altoparlante. El altoparlante al final no le he puesto el tubo de interferencia todavía, porque quiero ver si inician las válvulas y que estén incandescentes, por lo menos en lo que es el cátodo. Entonces vamos a meterle de a pocos energía. Le he puesto un bulbo nuevo, que es el que va a alumbrar el dial, y vamos a darle en este momento energía. Entonces vámonos con, primero lo voy a tener prendido, o sea, encendido, ¿ya? A volumen medio, y ahora vamos a meterle energía de a pocos con el variac, con carga resistiva primero, por si acaso hay algún cruce. No se encienden las lámparas que tengo seriados con el aparato, por si acaso hay algún cortocircuito, y estoy en 90 voltios. Por lo tanto, ya al no encenderse significa que no hay cruce. Voy a ponerlo en directo. Cuando lo pongo en directo, ahora sí vamos a comenzar a inyectar señal de a pocos, a ver qué nos pasa. Estamos con esto encendido y vamos a ver en dónde podemos ya tener alguna visión de los tubos que enciendan todo. Lo primero que aprecio es que la bombita del indicador de dial ya está dando color, ya está encendida, y estamos ahorita con 150 voltios, pero muy suave, algo extraño, un poco suave. Vamos a ir subiendo, vamos a revisar la parte de atrás, que no salga humo ni haya feo olor, y efectivamente pues no pasa nada, está todo bien. Estos son los transformadores, los condensadores electrolíticos que he puesto, dos que reemplazan a los dos que están encima, los dos estos grandes largos. Fíjense cómo ha cambiado la tecnología, que ahora con esto es 450 voltios y 10 microfaradios, los dos son iguales. Los que estaban arriba son de 8 y de 10 microfaradios. Esto tiene lo mismo y el tamaño es muchísimo más pequeño. Entonces veo que no hay ningún olor, humo ni nada, significa que esto más o menos está bien. Hasta ahora, estos son los electrolíticos anteriores, que están desconectados, totalmente desconectados. Algunos los dejan y lo ponen en paralelo incluso. No, hay que desconectarlos totalmente. Entonces, visto todo esto y que no hay ningún problema, lo de la señal no me preocupa ahora. Quiero ver primero que enciendan las válvulas. Estoy en 160 voltios y no veo, entonces voy a ir a 220 voltios, que es la corriente para lo cual he pedido el transformador, y estoy en 220. Se supone que en 220 tengo el dial, no tiene la intensidad que debería tener. Esto debería llegar con 6.3 voltios. Está directo del devanado del secundario del transformador que me han entregado. Vamos a ver qué voltaje nos lleva, y como es 6.3 voltios vamos a poner la escala de 200 y vamos a medir qué voltaje nos está llegando aquí. Y nos está llegando 3.5 voltios, 3.6, casi un poco más de la mitad.
no tiene la fuerza necesaria, porque debería tener 6.3. Por lo tanto, estos tubos también les está llegando, como están en paralelo con esta señal, con la tensión, a esto les está llegando igual 3 puntos y pico. Por lo tanto, los cátodos capaz no tienen la intensidad necesaria para caldear lo suficiente y emitir electrones. A ver, quiero ver, me parece que sí están encendidos, y vamos a apagar la luz un rato. Efectivamente veo que están los cátodos, al menos en estos dos casos. Los veo, en los tres casos los veo encendidos, pero muy débiles. Significa que esto no tiene pues intensidad necesaria. No me sirve, no va a, voy a iniciar de nuevo, no va a levantar señal, porque, y vamos a verificarlo aquí, y estamos directamente de la salida del transformador, que dice que son 6.3 voltios entre estos dos cablecitos blancos, y vamos a ver entre este y este, y está con 3.5. no va a levantar. Ahora vamos a ver si la adaptación del tubo si está rectificando algo con la débil señal que está llegando de voltaje de cátodo. Entonces vamos a ponerlo en corriente continua en 500 voltios, y vamos a ver si llega algo de corriente rectificada, que tiene que ser entre masa, chasis y el positivo. El positivo viene a ser la pata que estaba rota, que hemos reparado en el socket, esta. Y está rectificando muy leve, 18, perdón, 155 voltios. Y esto lo que debe llegar es a más del doble, a 350. Por lo tanto me indica que está emitiendo muy poco, porque le llega al cátodo, el ingreso donde va a emitir el flujo iónico de electrones, no tiene la fuerza necesaria, entonces está emitiendo por debajo, por la mitad. Por lo tanto no puedo avanzar más, y tengo que dejarlo acá, y tengo que reemplazar este transformador para arreglar Ahora, una de las posibilidades que haya es de que a la hora de confeccionar el campo del 6.3 voltios no tenga la capacidad necesaria para resistir la carga de los tubos. Entonces a la hora de forzarlo, se está chupando, o sea, me está limitando el voltaje. No lo he verificado, entonces lo único que me queda primero es en vacío. Voy a soltar un polo y medir cuánto me da en vacío. Primero voy a apagarlo, y por ahora lo dejamos ahí. Volvemos con el problema que esté un poco resuelto. Bueno, vamos retomando el video. Ya cambié el transformador, ya me han traído un transformador nuevo, que es este transformador. Recordemos de que con este transformador el devanado secundario de 6.3 voltios, cuando le metía carga, bajaba a 3.5, lo cual significaba que era muy poca la potencia del transformador. Por lo tanto pedí uno de mayor capacidad. Me han traído esto para que se mantengan los 6.3 conforme vayan alimentando los diferentes tubos. Eso es importante entender. Y ahora vamos a meter energía con el Variac, con este nuevo transformador. Voy a encenderlo. Todavía estoy en 0 voltios, y vamos a meterle carga, energía. Entonces vamos a ir viendo
si nos va encendiendo, y vamos a ir jugando con la carga. Entonces primero vamos a llevarlo a, estamos en 66 voltios. Vamos a ver qué observamos. Vamos a poner esto para un costado. Lo primero que observamos es de que el tubito, el bulo del dial ya está con luces encendidas, está muy bajo, no vemos que haya humo ni recaliente, nada, por lo tanto hasta ahora es un buen síntoma. Entonces vamos a seguir elevando, vamos a llevarlo a, ahora estamos en 129 voltios con el variac. Lo primero que vamos a ver es si está rectificando, cuánto llega la corriente rectificada. Recuérdense que esto estuvo alimentado previamente por un diodo, significa que esta válvula la habían anulado, y uno de los pines del socket estaba roto, que lo hemos rehecho. Vamos a ver ahora cómo está alimentando esa válvula y qué corriente llega a la corriente rectificada. Entonces entre masa y vamos a corriente continua, entre masa y la antes del filtro debería de estar encima de 200 voltios y está en 107 voltios, y después del filtro, después del segundo transformador, del segundo rectificado, $75 voltios. Es muy poco. Debería estar en lugar de 75, debería estar en 200 y pico voltios. De ahí comienzo a deducir algo que podemos pensar, que el tubo lo habían reemplazado por un diodo para no comprar un tubo nuevo porque está agotado. Al estar agotado sí rectifica, pero la cantidad de voltaje que entrega es muy baja, es 100 y pico en lugar de los 230 que necesitamos. Entonces podría ser que ese agotamiento hayan hecho que, para no gastar en un tubo nuevo o no haberlo encontrado, hayan hecho el camino más simple de ponerle un diodo. Y para eso vamos a ir, sacamos el tubo y vamos a probarlo en el probador de tubos, a ver qué nos arroja. Primero apagamos esto, apagamos la radio y vamos a trasladarnos con el tubo hacia el comprobador de tubos, que no lo habíamos hecho antes. Bueno, ya estamos con el comprobador de tubos. Vamos a verificar el tubo que hemos puesto aquí. Vamos a enfocar un poco mejor el tubo que hemos puesto ahí, y este es un tubo 1V que dice que tiene que tener 6.3 de voltaje. Acá está 6.3, tiene que estar en la K. Vamos un poco más atrás para que vean, cuando me refiero a K, que es K, aquí tenemos la K, y tenemos que tener en 5 el elemento, y en 24 la carga, el load en 24. Esto lo saco de la tabla del manual para la 1B, 6K, 5 y 24. Y ahora sencillamente vamos a darle energía para ver qué nos arroja de la condición del tubo. Entonces le damos energía, tenemos que alinear la línea y que caldee el tubo. Ya prendió, si ven, el tubo ya está con incandescente y ya la aguja comenzó a elevarse. A ver, debería llegar a la zona verde. Si se queda en la zona roja es porque está agotado, y conforme más bajo en la zona roja esté, peor está en cuestión de
Bueno, ya tiene el tiempo necesario para haber calentado, y el tubo está muy mal, peor que agotado. Está casi en 10. En 10, de una escala del 0 a 100, a partir de 55 es aceptable, está en 10. Esto significa que la capacidad de generar el tubo, pese a que prende el cato, o sea, los filamentos están bien, los de los heaters, la capacidad de emisión es pobrísima. Por eso es que en la radio vemos que está solamente 100 voltios, porque está totalmente agotado. Esta válvula hay dos caminos: hay que reemplazarla, es muy antigua, pero hay que comprar una B, que la voy a pedir en este momento porque a mí me gusta tenerlos como son originales, y vamos a jugar con el tema de ponerle el diodo que tenía, para ver si por lo menos le damos sonido, y esperamos después que llegue la válvula para volverlo a su configuración original. Pero ya que hemos probado este tubo, vamos a apagar, vamos a probar los demás tubos, porque ya me preocuparon que los demás estén agotados por igual. Este es el tubo 41, he cambiado el socket, he seteado tal cual dice el manual para el 41, que está aquí abajo, 6.3 a Bueno, vamos a hacer la prueba con el diodo. Vamos a ver qué cosas podemos avanzar con el tema del diodo. Vamos a volver a inyectar voltaje con el variac. Voy a poner para medir corriente continua. Y vamos a prender el chasis. Está todo conectado, y en lugar de la válvula, esta válvula que es la 1B, que ya le encargamos, vamos a conectar un diodo para rectificar en lugar de las válvulas. Entonces he sacado por completo la válvula. Como los filamentos son todos en paralelo, no están enseriados, cuando puedo poner la válvula y no importa, porque como están en paralelo, no influye sobre los demás tubos. Entonces las demás válvulas o tubos van a trabajar normal. Cuando lo ponga para vestirlo, digamos, si quisiera dejarlo con el diodo. Y la parte del ánodo del cátodo, eso sí tengo que desconectarlo por completo, como lo he desconectado acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta un diodo? Se sacan, pues efectivamente, como lo dije antes, se sacan las conexiones tanto del ánodo y del cátodo, se eliminan, y las de los filamentos hay que ver si están en serie o en paralelo. Si están en paralelo con las demás válvulas, no interesa que queden. Si están enseriados con las demás válvulas, hay que ver de que tengamos el tubo puesto
con la resistencia que hace el filamento del tubo, porque como está enseriado, si nosotros lo bypaseamos, le quitamos la resistencia de los filamentos y vamos a tener mayor voltaje. Entonces tendríamos que reemplazarlo, en todo caso si sacamos la resistencia, por una resistencia equivalente a la que consume los filamentos, ¿no? En el caso de que están paralelos no importa. Entonces, habiéndolo sacado, el diodo se conecta en forma directa entre lo que sale del transformador, ¿no? Acuérdense que es de media onda, lo que sale del transformador y el otro, sencillamente entre el positivo del primer condensador. Esta raya blanca es el negativo y entre el positivo. Así se conectaría a un diodo. Ya lo hemos hecho, pero para llegar a la corriente rectificada equivalente tenemos que poner una resistencia en serie con el diodo para ver que llegue el voltaje necesario, porque puede ser que llega mucho voltaje. En este caso, este chasis lo que requiere es que 350 voltios es lo que debe salir de esta válvula que está mal, de la placa. Debe dar 350 voltios a la placa o al ánodo, y debe salir rectificada 250. Se entra 350 alterna y sale 250 en continua. Entonces tenemos que conseguir con el diodo que tengamos en continua 250. Eso es lo que vamos a ver y medir. Entonces vamos a comenzar a inyectar voltaje. Vamos a prender. Vamos a inyectar voltaje para ver que nos prenda, que se enciendan. Bueno, ahí estoy en 220 voltios en el variac y 248 en corriente continua. 248 en corriente continua, que me arroja el diodo, corriente rectificada, y 220 la salida del variac, que se transforma a 350 en este transformador, y 6.3 en el otro devanado, y entra a 220. Y tenemos corriente rectificada 247, que es lo que estaría haciendo una válvula en buenas condiciones, si fuera el caso de esta 1B, que es la que vamos a conseguir. Entonces ya estaríamos en las condiciones similares a las que tendría el radio. Sin embargo, ahora no escuchamos absolutamente nada, y vamos a revisar algunos detalles. Este es un generador de señales casero, y vamos a ver si tenemos algo de señal. Entonces esto siempre va a masa, y vamos a inyectar señal en la reja de control, en este caso de la etapa de la salida
del transformador de frecuencia intermedia de segundo, lo que entraría a la reja de control de lo que vendría a ser la detectora, porque la que sigue, si giramos acá, la detectora, porque la que sigue es la amplificadora. Entonces, amplificador de audio, vamos a ver si meto en la reja de control. ¿Se dan cuenta cómo hay sonido? Significa que la parte de audio de la radio está funcionando bien, porque señal inyectada en la reja de control está siendo amplificada y arrojada por el parlante y lo que queda del circuito. O sea, la parte de audio está bien. Entonces, si sigo retrocediendo, vamos a ver si la parte de en esta segunda válvula, que es la válvula que es la mezcladora, vamos a inyectarle señal para ver si consigue trasladarla. Ese pitido está muy leve, pero llega. Significa que sí está pasando, a partir de la mezcladora está pasando señal. El condensador variable no sintoniza nada y la antena tampoco capta nada. Esto es lo mismo, porque está conectado acá, esto es lo mismo que... ¿Ven? Es lo mismo. Entonces, si yo le trato de conectar también una antena, lo que podría ser una antena exterior, fíjense que como hay señal de radio. Ven que se escucha. Entonces hay un problema primero de falta de fuerza, de falta de potencia, y seguramente que esta regulación de bobinas, el sintonizado, el tuning o el ajuste está totalmente movido, porque tiene esta radio de 80 años que no lo tocan, pero seguimos, ya se mantiene los 245 de corriente con directa continua que está alimentando la radio. Ahora, ¿qué problema vamos a detectar? Vamos a ver si bien nos llega a 245 en la salida del diodo, que sería la salida rectificada, nos indica según el que debe dar 250 en el cato, que es lo que hemos conseguido, y debe entrar 350 en la placa, que es lo que bote esto, que estamos bien. Y en la 41, que es la válvula, que es la de potencia, debe llegar a la apatía 2, que es la de placa, debe llegar 215 voltios. En la apatía 2 debe llegar 215 voltios. Entonces, si yo trato de, vamos a medir cuánto está llegando. Entonces es la apatía 2 de la 41, que es esta. Y en la apatía 2, si ustedes leen lo que está saliendo ahí, sale 145. 145, es decir, en lugar de 215 está llegando 145 de los 250 que está antes del filtro. Quiere decir que el filtro me está eliminando ese diferencial